El mensaje llegó como un golpe seco en las primeras horas de la mañana: no nos busques. No aparezcas. Ahora estás solo. Palabras cortas, pero con el peso de una frase. Por un momento, la pantalla del celular pareció más fría que el silencio que siguió. 12 años de sacrificios, facturas pagadas a tiempo, renuncias silenciosas, todo reducido a un mensaje impersonal, acompañado de ese icono gris de mensaje leído. Ninguna explicación. No hay posibilidad. Solo el eco de una decisión que, en verdad, se había tejido durante mucho tiempo, hilo a hilo, hasta romperse de una vez por todas. Debería haberlo sentido. Las señales estaban ahí, camufladas entre los distraídos me gusta dados, los comentarios superficiales, las llamadas que terminaron en lágrimas y transferencias bancarias. Mi hermana, con su sonrisa de influencer y la frágil disciplina de quien vive de las apariencias, siempre encontraba la manera de hacerme creer que esta vez es diferente. Pero la diferencia, ya lo sabía, era solo la excusa del momento. ¿Y mi padre? Ah, viejo Walter. Él que nunca me pidió nada, ni siquiera cuando el cáncer lo consumía lentamente, mientras miraba a los caballos pastar como si la vida fuera solo un paisaje para contemplar. No se puede evitar el dolor, solía decir, con ese tono entre resignado y sabio. Solo puedes elegir cómo llevarlo. En ese momento me reí de la frase, fingiendo no entender. Hoy entiendo demasiado. La familia no se desmorona de la noche a la mañana. Se desmorona poco a poco como arena entre los dedos, cambiando lealtad por conveniencia, cariño por cálculo. Yo fui quien, durante años, me enorgullecí de ser el pilar, el analista financiero metódico, el hijo que garantizaba el techo, la comida, Internet que mantenía a todos conectados, irónicamente incluso a aquellos a quienes no les importaba. Los números que antes dictaban mi rutina, perdieron su significado cuando me di cuenta de que el único equilibrio que importaba era mi propia dignidad. Y ella había estado en números rojos durante mucho tiempo. Cuando empezaron a sonar las llamadas en mi celular, una tras otra, no las respondía. Mi madre suplicando, mi hermano gritando, las acusaciones volando como cuchillos. Pero esta vez no me incliné. Apagué la secadora, dejé los platos sucios en el fregadero y miré mi reflejo en el espejo. No era ira lo que sentía. Fue un alivio. Un alivio tan profundo que dolía. Por primera vez en años, no quedaba nada que demostrar, nada que arreglar. La soledad que antes había sido una sombra, ahora ocupaba todo el espacio y curiosamente encajaba perfectamente. El apartamento amaneció vacío pero limpio. Las paredes hicieron eco de un silencio nuevo, casi ensordecedor. No necesitaba apresurarme a asumir ningún compromiso, ninguna obligación urgente. Por primera vez el tiempo era mío. Y esta libertad, tan inesperada, era aterradora. Fue entonces cuando el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no fue de ellos. Era su nombre en la pantalla, Kake Walter. Buenos días, dijo su voz, ronca y suave como siempre. Muchacho, hiciste bien. No pregunté cómo lo sabía. Él simplemente lo sabía. A veces la única manera de ganar es dejar de jugar, continuó, mientras yo intentaba contener las lágrimas que brotaban obstinadamente. Ven a verme. Hay cosas que debes entender. El camino a su casa fue un viaje en el tiempo. Calles que me sabía de memoria, el olor a pan recién hecho de la antigua panadería, el parque donde aprendí a andar en bicicleta. Todo igual, pero todo diferente. Él estaba en la mesa cuando llegué con una taza de café humeante y un maletín de cuero desgastado. «¿Estás exhausto?», observó sin preguntar. No lo negué. Empujó la carpeta hacia mí. En el interior documentos amarillentos, contratos, recibos, evidencia de una verdad que nunca había cuestionado. Esta casa nunca fue de ellos, explicó mientras yo hojeaba los periódicos con manos temblorosas. Ellos siempre lo supieron. Alquilaron sus vidas incluyéndote a ti. Las palabras duelen más que cualquier traición. No se trataba solo de dinero. Se trataba de elecciones. De cómo durante años había pagado por el derecho a ser amado, mientras ellos trataban mi cariño como un alquiler atrasado. ¿Y mi padre? ¿Lo sabe? Mi voz se quebró. Kake Walter asintió, sus ojos brillaban con una mezcla de lástima y orgullo. Ahora lo sabes. Pero eso no cambia quiénes son. Tocó la carpeta.
Esto no es venganza. Es justicia. Han tenido 12 años contigo. Ahora es tu turno. Los papeles me parecieron demasiado pesados para las manos. 12 años de ilusiones, reducidas a tinta y firmas. 12 años en los que fui garante de un amor que nunca fue mío. Dirán que los abandonaste, advirtió Kake, como si leyera mis pensamientos. Van a llorar, van a poner excusas. Pero la verdad, muchacho, es que se fueron hace mucho tiempo. Simplemente lo estás haciendo oficial. Miré por la ventana. El sol de la mañana tiñó de dorado los cerros y el aroma del café se mezclaba con el viento que entraba por la grieta. Por primera vez respiré hondo sin sentir el peso de ninguna deuda. No fue el final. Fue un nuevo comienzo. Y por primera vez en años, ya no estaba sola. Finalmente quedó libre. Había algo en ese dolor que no se podía superar. Cuando pensé en la casa, la muerte quedó atrás, pero la ayuda que presté quedó grabada en mí. Mi teléfono vibró en mi bolsillo cuando entré al auto. Los nombres aparecieron en la pantalla, mi nombre, el nombre de mi madre, el de ellos, todos chocando entre sí, cada uno con su propia acusación. Me quedé en silencio. Sus voces se volvieron distantes, distantes. Arranqué el motor y conduje a casa escuchando solo el eco de mis propios pensamientos. Pasaron 2 días antes de que finalmente cayera el golpe. Esas conversaciones truncadas se convirtieron en un cementerio de disculpas a medias, mensajes de voz temblorosos y culpas que ya no caben dentro de mí. El último fue un audio. Una voz quebrada y furiosa. El valor de la deuda entre 1000 y 2000 quedó expuesto como si toda la ciudad necesitara presenciarlo. No respondí. Aprendí que el silencio duele más que cualquier palabra. A la mañana siguiente mi hermano volvió a llamar. Ya recibiste las cartas, ¿no? Su voz era tranquila, como si estuviera hablando de un juego de cartas, mientras aquellas hojas amarillentas giraban en mi memoria. Mencionó el reloj. Mi madre siempre contaba los minutos hasta que lo entregué todo por ellos. Tragué el amargo en mi garganta. ¿Sabías que dirían eso? Él se rió, un sonido seco. La gente solo mira el reloj cuando termina el viaje gratis. El mundo exterior brillaba, pero no podía sentir el calor. En la oficina me senté en mi escritorio y observé cómo mis dedos se movían sobre el teclado mientras las notificaciones se acumulaban e ignoraban. Esta vez no tuve que equilibrar nada para nadie. Por la noche regresé a la casa de Kake. El olor a café y el zumbido del viejo frigorífico eran un abrazo silencioso. Estaba en el porche meciendo la silla. Lo recibirán mañana, dijo como si anunciara el pronóstico del tiempo. Siempre formalizando lo inevitable, notificaciones legales, plazos, consecuencias. Sus ojos no parpadearon cuando alguien lloró al otro lado de la línea. Deslizó un papel sobre la mesa. Fue una advertencia sencilla, casi cortés, sobre el desalojo en 30 días. Abajo tu firma, firme y limpia. Te odiarán por esto, murmuré, sintiendo el peso en mi espalda. Él se encogió de hombros. Tal vez. No porque te lastimaron, sino porque dejaste de sangrar por ellos. Algo en mí se rompió, no de dolor, sino de alivio. Durante años, yo había sido la base de esa farsa familiar. Ahora, finalmente podría liberarse de ella. Cuando llegué a casa, abrí mi computadora portátil y comencé lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Cancelaciones automáticas vinculadas a su dirección. Suscripciones de streaming que alimentaron sus noches de drama. Cada clic hacía que el aire fuera más ligero. Hacer clic. Agua. Hacer clic. Luz. Hacer clic. Gas. El cursor se mantuvo sobre el botón de confirmación durante un largo segundo antes de presionarlo. A la mañana siguiente los mensajes llegaron a raudales. ¿Cómo pudiste hacerles esto a tus propios padres? Te creamos, te dimos todo. Desagradecido. Lo leí todo mientras el café se calentaba, frío, frente a mí. Luego dejé el teléfono a un lado y susurré, deja morir el pasado. Mi hermano volvió a llamar, solo para darme algunas noticias. Pelearían, se unirían, jugarían con la culpa. Cuando la comodidad termina, la gente entra en pánico. Déjalo ir, respondí. Ya había comprado mi paz.
Por una vez, no parecía preocupado. Eso es cosa de adultos, dijo antes de colgar. Esa noche no revisé mi teléfono antes de acostarme. El silencio era diferente ahora. Ni vacío ni hueco. Funcional. Al día siguiente la pelea familiar se convirtió en contenido. Capturas de pantalla de la vieja casa, fotos llenas de lágrimas, publicaciones llenas de victimización, todo se convirtió en un espectáculo. Rezad por nosotros, pedían como si fueran extraños expulsados de un hogar que nunca fue el suyo. La bomba tardó 4 horas en explotar. Cientos de comentarios compasivos inundaron la publicación. Creacher. Debes estar feliz por esto. Caminé en silencio, el té a mi lado ya estaba frío. Lo peor no fueron las acusaciones, sino las acusaciones de personas que ni siquiera sabían mi nombre. Hasta que llegó la llamada. La voz de una prima, temblando de incredulidad. Los van a desalojar. Su madre dijo que no tienen a dónde ir. No es su casa, corregí, sintiendo el sabor metálico de las palabras. Kake me había mostrado los contratos, alquileres atrasados, deudas acumuladas, una vida construida sobre la mentira de que era suya. Oh. Ese pequeño roto fue la primera ficha de dominó. Hasta que cayó la noche, los mensajes se multiplicaron. Emma, nuestra prima dramática, respondió al post con 3 palabras, pero todavía te amo. Kake Walt envió un correo electrónico a toda la familia, con el asunto, datos sobre la propiedad de Shadow Hollow. Lo abrí y leí las palabras que terminaron el programa. La propiedad en Shadow Hollow me pertenece a mí, Walter Carson. Mi hijo Greg y su esposa han residido allí como inquilinos durante más de una década, sin pagar alquiler, impuestos ni mantenimiento. Mi nieta, Phoenix Carson, ha pagado todos los gastos durante los últimos 4 años. Se han cumplido los plazos legales. Esta decisión es mía, y solo mía. El correo electrónico sonó como un disparo. En cuestión de minutos llegaron las respuestas, algunas en tono de disculpa, otras en silencio avergonzado. Por la noche los comentarios al post comenzaron a desaparecer. Los emojis de tristeza desaparecieron. Algunas personas audaces citaron el correo electrónico de Kake debajo de la publicación y la conmoción se disipó rápidamente. Pero el daño ya estaba hecho. Mi madre usó su último cartucho, una transmisión en vivo desde la iglesia el domingo siguiente con la voz entrecortada, pidiendo oraciones. Nuestro hijo nos traicionó. Perdimos nuestro hogar. La pantalla se llenó de me gusta y amén. Pero cuando terminó la transmisión, incluso los creyentes más devotos comenzaron a murmurar. Un ex profesor llamado Kake quiere saber la verdad. Repitió las palabras del correo electrónico, línea por línea, como un cuento antes de dormir que ya me sabía de memoria. Cuando colgó, incluso Kake pareció sorprendido de haber creído lo contrario durante tanto tiempo. Continuarían haciendo de víctimas hasta que el público se cansara. Tenía razón. Pero lo que vino después demostró cuán profundo era el pozo. 3 días después de esa grotesca transmisión, llegó un nuevo mensaje a mi bandeja de entrada. ¿El remitente? Un pulgar desplazándose distraídamente por la pantalla, alguien a quien no había visto desde la escuela, un nombre que se había perdido entre las páginas amarillentas de mi memoria. Phoenix, esto puede sonar extraño, pero creo que ayer estuve en la casa de tus padres. Reconocí la cocina por la foto que publicó tu hermana. ¿Puedo enviarte los detalles? Mi Airbnb se canceló en el último minuto y tenían una habitación libre. El estómago se contrajo. Mi madre no era dueña de esa casa, mi tío sí. Lo llamé al mismo tiempo. Al otro lado de la línea, el silencio previo a la respuesta fue suficiente. Espera. Voy a buscar el libro de visitas. Su voz tembló no por sorpresa, sino por una ira reprimida que yo ya conocía bien. Están alquilando habitaciones como si fuera un bed and breakfast, Phoenix. La gente paga, firma un libro de visitas y llora desdichada frente a las cámaras. La casa de Cedar Hollow tenía el mismo aspecto desde fuera, el buzón oxidado, el viejo árbol que caía sus hojas sobre la acera como siempre. Pero cuando se abrió la puerta, el aire del interior era diferente, pesado, como si las paredes hubieran absorbido décadas de mentiras y ahora las exhalaran en dosis tóxicas. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz atravesó el silencio, aguda, defensiva. Solo vine a buscar algunas cosas.
Mentí con la facilidad de quien ya había practicado demasiado. Rápido, tu mamá está arriba. El olor del interior era una mezcla grotesca, perfume barato que intentaba disimular el moho, la desesperación de alguien que intenta vender una ilusión. En las paredes pegatinas despegadas deseaban bienvenidos con cruel ironía. Ponte cómodo. Wi-Fi, Oasis 4-2-2. La habitación donde mi abuela cosía sus edredones albergaba ahora a extraños que pagaban por dormir entre sus recuerdos. Y allí estaba, el libro de visitas en espiral, lleno de letras temblorosas. Gracias por la maravillosa estadía. La vista desde el árbol es impresionante. Fecha, nombre, referencia. Página tras página. Me temblaban las manos mientras fotografiaba todo, pero mi mente estaba clara, fría. Cuando subí las escaleras, ella estaba parada en el rellano, pálida, con los labios apretados en una fina línea. ¿Qué crees que estás haciendo? Descubriendo la verdad. Lo pasé sin mirar atrás. Esa noche las fotografías se extendieron sobre la mesa de la cocina, iluminada por la misma lámpara que había sido testigo de tantos desayunos familiares. Mi tío pasó los dedos por cada página, cada firma, cada hipócrita gracias. Convirtieron mi casa en un motel, murmuró con la voz quebrada no por la tristeza sino por una furia que finalmente tuvo pruebas. Y todavía tienen el descaro de hacerse la víctima cuando les pido que se vayan. Al día siguiente le tocó llamar al abogado. En 48 horas, una orden judicial redujo su periodo de vacancia de meses a 2 semanas. Los contratos de alquiler eran fraudulentos y las violaciones de propiedad indiscutibles. Y aún así, no pararon. Mi madre llamó a parientes lejanos y acusó a mi tío de senil. Mi padre apareció en vidas llorosas, sosteniendo viejas cartas como prueba de un amor traicionado. ¿Cuántas personas explotan a sus propios padres por dinero? La pregunta resonó en las redes, pero el público ya no compró el espectáculo. Kake no perdió el tiempo. Invitó a 4 personas, un exprofesor, un abogado y un amigo de la infancia, a su oficina. Le entregó a cada uno una carpeta, fotos, contratos, páginas del libro de visitas, incluso un informe médico que certificaba su cordura. No gritó. Él no acusó. Solo dije en voz baja, eso es lo que realmente pasó. Cuando cerró la última carpeta, el profesor negó con la cabeza. No desaparecerán por sí solos. Pero ya has ganado la batalla de las pruebas. 2 semanas después, ya no estaban. La casa quedó vacía, los muebles amontonados en la acera como un epitafio de su codicia. Por supuesto, el árbol todavía estaba allí. Kake no fue a ver. No era necesario. Cuando todo terminó, pasé por última vez. El porche parecía más grande sin su peso. Bajo los escalones algo brillaba, una llave olvidada, bañada por el sol. Una reliquia de su última mentira. Esa noche mi tío llamó. Firmaron los papeles, dijo secamente. Asentí aunque él no podía ver. ¿Quieres que vaya allí? No. Un descanso. Tienen que ir solos. No fue venganza. Era justicia, de esa que no viene con excusas, sino con puertas cerradas y cuentas congeladas. No lloré. Me limité a observar las luces de la ciudad y sentí que algo dentro de mí, algo que había estado retorcido durante años, finalmente se soltó. La piedra de mi zapato se ha ido. La justicia no es un rayo que cae del cielo, es lento, silencioso, como un árbol que crece a través del cemento. Cuando el camión de mudanzas desapareció al doblar la curva, no me sentí vacío. Me sentí seguro. Me paré en el balcón de mi departamento, el mismo donde ya había llorado de cansancio, y respiré. Por primera vez en meses, el aire no olía a traición. Por primera vez no estaba pagando por una paz que nunca me perteneció. Si alguna vez has tenido que proteger tu historia de quienes deberían protegerte, lo sabes, no es crueldad. Es claridad. Usted no está solo. Comparte tu historia. Suscríbete para el próximo. La curación comienza cuando dejamos de pagar por el amor que nos robaron.